Había una vez una madre elefante que caminaba con mucho pesar. Su nombre era Olga y su corazón tan pesado como sus pasos. El objeto de su aflicción era su hijo Jimmy, cuya alma había sido ensombrecida por el abrazo espinoso de un arbusto de hierba. Aunque había una luz de esperanza, la recomendación de un sabio guardián del templo, que aunque a la madre le parecía razonable, le daba mucho miedo poner en práctica, aunque ella sentía que si no lo hacía nunca podría salir del infierno que estaban viviendo ella y su hijo. En la inquietud de la noche africana, Olga recitaba todo su sufrimiento. Había sido tiempo atrás cuando notó un cambio perturbador en su hijo Jimmy. Una vez, juguetón y buen hijo, se volvió retraído, su semblante marcado por una irritabilidad que no le conocía. Olga sospechaba que algo no andaba bien, pero sus temores se materializaron cuando los vecinos, con susurros de preocupación, confirmaron haber visto a Jimmy entre las garras de aquel arbusto de hierba adictiva. Al enterarse de que su hijo consumía aquel producto prohibido, cegada por el miedo y la desesperación, Olga confrontó a su hijo. Le habló de los peligros de comer ese arbusto y cómo éste podría arruinarle la vida. Pero Jimmy, con la arrogancia de los que se creen invencibles, descartó sus palabras y las menospreció. Tú no entiendes, madre. Esto es lo que hacemos ahora. No me va a pasar nada, ni tampoco voy a permitir que me digas cómo vivir mi vida. Así replicó el joven, y cada palabra se convirtió en un puñal clavado en el corazón de Olga. De esta manera, el miedo se convirtió en el compañero constante de esta madre elefanta. Veía a su hijo cometer actos terribles, entrar en riñas e incluso llegar a robar. Por lo que, temerosa de que arruinara su vida, ella siempre se lanzaba al rescate de su hijo, solapando sus vandalismos con la esperanza de que, de algún modo, él cambiaría. Pagaba los destrozos que Jimmy causaba, vaciando sus propias reservas de dinero, vida y dignidad. Incluso, cuando Jimmy le robó dinero para dárselo al arbusto y pagar su adicción, Olga solamente lo enfrentaba con reproches que no iban más allá de palabras vacías. Pero nunca tomó las acciones que se deben tomar con un ladrón, temiendo que eso arruinara más la vida de su hijo. Los vecinos, testigos de su calvario, no tardaron en ofrecer consejos impregnados de severidad. Tú tienes que ser dura, Olga. Muéstrale quién manda, decían. Por lo que, en un acto desesperado, cegada por el dolor y la depresión, Olga levantó su pesada pata contra su hijo, lastimándole severamente. Pero la violencia solo sirvió para que él se sumergiera más profundamente en el refugio de su adicción. Mirando a su madre con ojos llenos de resentimiento y de odio, volviéndola a ella su principal razón para perderse en aquella hierba, el alma de Olga se oscureció con tanta confusión y tanta pena, y agobiada por la culpa y el fracaso, buscó al guardián del templo, un elefante anciano de sabiduría legendaria. Su presencia imponente era tan antigua como las mismas llanuras. La madre compartió su historia y pesar, y la respuesta del guardián dejó a la elefanta muy confundida. ¿Por qué actúas contra la esencia misma de Dios? El guardián, con su voz profunda, que resonaba como un antiguo eco, miró a Olga con una mezcla de severidad y compasión. El problema, Olga, es tu falta de fe, no solo en lo divino, sino también en tu propio hijo. Intentas dominar su vida, no solo queriendo controlar sus acciones, sino evitando que enfrente las consecuencias naturales de sus actos. ¿Crees acaso que tus sermones lo ayudarán, pero solamente lo acercan más al mal? Pues tu miedo
y tu angustia no te dejan actuar con la sabiduría que debe tener una madre. Pues lo que haces es lo contrario de lo que la divinidad nos enseña con su ejemplo. Los cielos nos otorgan la libertad de tomar nuestras decisiones y de sufrir nuestras consecuencias, porque solo así aprendemos y creemos. Pero entonces dime, ¿por qué te crees tú tan superior como para intentar hacer con tu hijo lo que ni siquiera Dios mismo hace con los suyos? Olga, tocada por la sabiduría del guardián, decidió seguir su consejo. Con un corazón temeroso, pero lleno de amor y una resolución firme, se enfrentó a Jimmy. Hijo mío, comenzó con su voz temblorosa pero llena de determinación. Quiero decirte que de ahora en adelante respetaré tu libertad de elegir tu propio camino. Incluso si eso significa que debas caer para aprender a levantarte. Así que ya no te diré qué debes o qué no debes hacer. Ya tienes la capacidad suficiente de decidirlo por ti mismo. Pero quiero que sepas que tampoco estaré para protegerte de las consecuencias de tus actos. Si incurres en actos reprobables, no estaré allí para salvarte de las consecuencias como antes lo he hecho. Si eres responsable o si eres irresponsable, permitiré que vivas el frío y el hambre que vive como consecuencia de tus actos. Te amo y siempre estaré aquí para apoyarte contra cualquier injusticia, contra cualquier mala suerte. Pero lo que tú te ganes con tus malas decisiones, tú solito lo enfrentarás, pues me has reclamado siempre que te deje vivir, y vivir con todas sus letras. Eso es lo que harás. Por supuesto que Jimmy inicialmente se sintió liberado y casi eufórico, pues pensaba que había vencido a su madre. Sin embargo, la realidad de su libertad y sus adicciones comenzaron a pesar sobre él. Pronto se encontró sin recursos para satisfacer su adicción y sufriendo el rechazo del arbusto. Cuando no podía pagar, intentó robar, pero cuando lo descubrieron y lo pusieron a realizar trabajos forzados para pagar, sin que nadie lo rescatara, se dio cuenta de que la advertencia de su madre ahora sí era verdadera. Olga, observando desde la distancia, mantenía su palabra, brindando amor con palabras de aliento, pero nunca de rescate, enseñándole a Jimmy que cada acción tiene su eco en el universo. Por supuesto que le dolía, por supuesto que le costaba trabajo, pero se aferraba fuertemente a su fe para no dejar de hacer lo correcto. Cuando Jimmy por fin le reclamó a su madre, ésta le recordó su nueva realidad. Mira, hijo, simplemente estás viviendo lo que me pediste. ¿Querías libertad? Disfrútala. Pues la libertad es hacer lo que decidas y pagar por lo que decides. Ahora, decide realmente si esto es lo que quieres para tu vida. Yo no te voy a decir si está mal o está bien. Eso lo tienes que definir tú. Pero no me pidas que cuando actúes mal, yo venga a rescatarte. Porque ya te dije que eso no sería respetar tu libertad. Eso le dijo la madre con una mezcla de amor y de dolor, pero sobre todo de autoridad y serenidad. Jimmy, sin argumentos para refutar y sin la capacidad de dirigir su enojo hacia su madre, comenzó a sentir el peso de la culpa. Pues a diferencia de antes, su madre no discutía con él, no lo agredía, ni lo trataba de dominar. En pocas palabras, su madre lo trataba con respeto y no lo trataba de dominar. Jimmy, con el tiempo, ese placer que encontraba en el consumo de hierba se disipó. Lo que antes era un escape a la discordia con su madre, ahora se convertía en un espejo de su propia desolación. La visión de su madre serena y firme en su nueva postura erosionaba su alma. La madre ya no le mitigaba, comenzó a respetarla, a entender su amor genuino, comenzó a experimentar las consecuencias y se dio cuenta de que eso no era lo que quería para su propia vida. Así que, como el hijo pródigo, regresó buscando ayuda. La madre lo aceptó, pero señalando que ya no habría vuelta atrás, que no quería volver a ser la madre angustiada y sobreprotectora. Ahora sería una guía para señalarle y ayudarle a seguir el buen camino.
pero cada paso que él diera por el mal camino, lo seguiría respetando y permitiendo que él viviera y enfrentara sus propias consecuencias. Por hacerlo, al final madre e hijo se presentaron ante el guardián del templo, agradecidos y transformados. El guardián, con una sonrisa sabia, compartió una última perla de sabiduría. La adicción es un síntoma de una vida no vivida plenamente, un intento de huir de un vacío que solo el amor, la aceptación y las tormentas pueden llevarte a experimentar. Cuando tú permitiste, Jimmy, enfrentar tus desafíos y cambiar tu actitud, has invertido los papeles. Antes, él sentía que tú como madre eras la razón de sus males, mientras que la hierba era su consuelo. Ahora, con tu cambio, dirigiéndose a la elefanta, él se da cuenta que no por tus palabras, sino por los hechos y experiencias, que la hierba siempre fue la razón de sus males y que tú eres el consuelo más bello y más justo que hay. En estas palabras, Olga y Jimmy encontraron no solo el cierre de un capítulo doloroso, sino el comienzo de un nuevo viaje juntos, uno marcado por la fe, la libertad, la justicia y el amor. Al reflexionar sobre esta historia desde una perspectiva cristiana, podemos extraer valiosas lecciones sobre el amor, la libertad y la responsabilidad. En primer lugar está el amor incondicional de la madre, representado por Olga, quien está dispuesta a sacrificar incluso su propia comodidad y seguridad para guiar a su hijo por el camino correcto. Este amor refleja el amor de Dios por nosotros, que siempre, siempre, siempre está presente, aunque a veces nosotros nos apartemos de él. En segundo lugar, observamos el tema de la libertad y la responsabilidad. Olga reconoce que su hijo Jimmy tiene el libre albedrío para tomar decisiones, incluso si estas decisiones lo llevan por un camino doloroso. Esta libertad es un regalo de Dios, pero también viene con la responsabilidad de enfrentar las consecuencias de nuestras acciones. Del mismo modo, Dios nos concede libertad para elegir bien. Nos llama a asumir la responsabilidad de nuestras decisiones. Además, vemos cómo el cambio de actitud de Olga hacia su hijo refleja el perdón, la gracia de Dios, y a pesar de ese dolor causado por esas acciones, Olga está dispuesta a perdonar y a ofrecer una nueva oportunidad para su hijo. Esto nos recuerda que como cristianos tenemos la misión de reflejar a Cristo, siguiendo sus pasos y su dirección, reflejando a los demás la imagen de un Dios que perdona y está dispuesto a ofrecer segundas oportunidades. Finalmente, la historia de Jimmy nos enseña sobre el poder transformador del amor y de la fe. A través del amor y de la guía de Olga, Jimmy experimenta una transformación interior que lo llevaba a reconocer sus errores y a buscar una vida mejor. De manera similar, el amor y la fe en Dios tienen el poder de transformar nuestras vidas y llevarnos por el camino de la verdad y la redención. Quiero invitarte y recordarte que el amor, la libertad y la responsabilidad, el perdón y la fe siempre irán de la mano. Y ellos permitirán que nosotros podamos encontrar redención en nuestra vida y guiar a muchas personas a esa redención. Te deseo un feliz día, una feliz semana, y que esta palabra y este mensaje te pueda servir a ti, a tus hijos, a tus familiares y tus amigos, para que todos podamos entender que sí es posible salir de las adicciones y cumplir el propósito de Dios. Bendiciones.